Continuando con la clase de física, vamos a hacer algunos ejercicios del tema que vimos en la última clase. Y lo que podríamos determinar serían ya los diferentes ejercicios donde ya podamos calcular resistencias o amperajes en corriente para los diferentes ejercicios que tengamos, ya que lo que miramos fue la primera ley de Ohm y condiciones de que tenemos en cuanto a la corriente, a la resistencia y al voltaje, ya que la ecuación nos establece que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y adicionalmente vamos a hacer también ejercicios en cuanto a la potencia, donde la aplicación de las fórmulas que tenemos para que ustedes puedan determinar y verificar esas ecuaciones con algún tipo de ejercicio que les pueda ayudar para realizar los ejercicios que se han mandado. En el primer ejercicio que tenemos se dice que hay que calcular la resistencia de un cilindro de aluminio que mide 10 centímetros de largo y tiene una área de sección transversal de 2.0 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Hay que repetir el mismo cálculo para un cilindro de vidrio y nos da la dimensión 3.0 por 10 a la 6 ohmios por metro. El índice de resistividad. Entonces vamos a hacer este ejercicio y lo que vamos a verificar en él es que tenemos, nos dicen que es aluminio, que tiene una longitud de 10 centímetros y nos dicen que este es el área transversal, 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Vamos a calcular la resistencia del cilindro. Sabemos que en la ecuación lo que nos da es una relación de resistencia sobre longitud es igual al índice de conductividad dividido entre el área transversal. Haciendo el despeje para resistencia, pues nos quedaría el índice de conductividad multiplicado por la longitud dividido entre el área transversal. Como nos dicen o nos determinan que es aluminio, existe una tabla que se la voy a hacer llegar para que tengan esas diferentes valores de índice de resistividad para que a calcular en diferentes materiales. Este valor ya está dado entonces. Entonces nos dice que lo que vamos a hacer es la multiplicación de los 2.82 por 10 a la menos 8, que es el índice de resistividad del aluminio, multiplicado por 0.10, que es la longitud, 10 centímetros pasado a metros, dividido entre el área transversal, que ya nos dan este valor y ya está establecido en metros. Una vez que ya tenemos eso, pues ya encontramos el valor de la resistencia, y el valor de la resistencia es igual a 1.41 por 10 a la menos 5 ohmios. Bien, ahora nos definen que hagamos el mismo ejercicio, solamente que ahora vamos a trabajar con un cilindro de vidrio, ya no sería de aluminio, y nos dan el índice de resistividad del vidrio. Nos dice que es 3.0 por 10 a la 10 ohmios por metro. Entonces aplicamos nuevamente la fórmula. Resistencia es igual a índice de resistividad, longitud sobre área transversal. Como este valor ya está dado, 3 por 10 a la 10 multiplicado por 0.10 porque es la misma longitud, dividido entre 2 por 10 a la menos 4 porque es la misma área transversal. La resistencia para ese cilindro de vidrio es 1.5 por 10 a la menos 3, a la 13 ohmios. Eso sería en cuanto a ese ejercicio. De ahí ya tenemos otro ejercicio donde nos dice que tenemos que calcular la resistencia en unidades de longitud.
Entonces ponemos resistencia en unidades de longitud, como aparece en la fórmula o en la relación de la fórmula anterior, de un material que se llama nicromo, calibre 22. Nos dan el calibre del nicromo, entonces nos dan el radio de ese calibre de ese cable y es 0.321 milímetros. Y tenemos también el índice de resistividad del nicromo, que está en esa tabla que les digo. Esa tabla aparece 1.5 por 10 a la menos 6 ohmios por metro. Una vez que tenemos eso, entonces aplicamos el área, porque el área en este ejercicio no lo tenemos, entonces sería pi r al cuadrado. Ya tenemos el radio, solamente que está en milímetros, lo pasamos a metros, entonces sabemos que es pi por r al cuadrado. El resultado nos da 3.24 por 10 a la menos 7. Este sería nuestra área. Entonces el valor de la resistencia sobre la longitud es igual al valor del índice de conductividad índice de resistividad sobre el área transversal. Este valor ya está dado, 1.5 por 10 a la menos 6, dividido entre 3.24, que era el área que habíamos calculado. La respuesta 4.6 ohmios sobre metros, ya que la relación es resistencia sobre longitud. En el inciso B nos define que si hay un diferencial de potencial o voltaje de 10 voltios en un alambre de nicromo de longitud ahora 1 metro, calcular la corriente a través de una resistencia de 4.6, porque es el valor que ya tenemos para ese mismo calibre, 4.6, que son resistencias sobre metros. Entonces, como ya tenemos resistencia sobre metros, directamente podemos calcular o multiplicarla por 1 metro, que es la longitud, y lo que tenemos en resistencia es 4.6 ohmios. Como ya me dan el voltaje y ya tengo la resistencia, aplicando la ley de Ohm, lo único que tengo que hacer es despejar para corriente, y es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje son los 10 voltios que me da el dato, y la resistencia son los 4.6 al calcular la resistencia sobre metro multiplicado por 1 metro, que nos da 4.6. El resultado es 2.2 amperios. En el inciso C nos pide que calculemos la resistencia ahora de un alambre de nicromo con una longitud de 6 metros, calibre 22. Ya me dan el calibre 22 nuevamente. Para calibre 22 ya tenemos el cálculo de la resistencia, porque ya tenemos el valor del radio. Como ya tenemos el valor del radio, ya tenemos el valor del área transversal. El área transversal, por el valor del coeficiente de resistividad, que es nicromo, que es el mismo valor vamos a tener, 4.6. Entonces ya tenemos que es 4.6 multiplicado por los 6 metros, lo que nos da un 28 amperios. Nuevamente, de la fórmula de la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, despejamos corriente, y es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje ya no lo dan en el dato, 120 dividido entre la resistencia, que fue el cálculo que hicimos, y la respuesta es 4.28 amperios. Esto sería los ejercicios que tenemos con la aplicación de la ley de Ohm. Bien, ahora aplicando potencia, ya podemos determinar el otro tipo de ejercicio que vamos a utilizar. Y en el otro tipo de ejercicio que vamos a utilizar, o las ecuaciones que vamos a utilizar, donde ya sabemos que potencia la podemos determinar primero como la fórmula de corriente por voltaje. Ya sabemos que voltaje por la ley de Ohm
es igual a corriente por resistencia. Entonces si multiplicamos, en vez de despejamos corriente por resistencia, entonces teníamos corriente al cuadrado por resistencia. Y si despejamos y sustituimos I, o la corriente, que es igual a voltaje sobre resistencia, entonces tendríamos el diferencial de potencial o voltaje al cuadrado sobre resistencia. Al final cualquiera de estas podemos aplicar dependiendo del ejercicio, dependiendo de las condiciones. ¿Qué condiciones tenemos en el ejercicio? Pues nos establece que existe un horno el cual se está utilizando 4 horas continuas y este opera con 20 amperios y a 240 voltios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Nada más dependiendo de las condiciones que tenemos, y en este caso lo que nos dan es amperaje y voltaje. Entonces volvemos a la ecuación original y lo que tenemos es amperaje por voltaje, y esta es la fórmula que podemos aplicar, que es nada más, donde llegan los 20 amperios por los 240 voltios, lo que tenemos son 4800 watts, que lo podemos verificar y lo podemos definir como 4.8 kilowatts. Bien. ¿Cuál sería la energía consumida? Pues la energía consumida serían los 4.8 kilowatts multiplicado por el tiempo en que está trabajando ese sistema. Y ese sistema, el tiempo que está trabajando son 4 horas. Entonces 4.8 por 4 horas son 19.2 kilowatt hora. Para identificar el costo, entonces ¿qué es lo que tenemos? 19.2 kilowatt por hora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a multiplicar? Para saber el costo, pues tendríamos que saber cuántos lempiras o cuánto dinero cuesta el kilowatt por hora. Y entonces aquí lo dejamos abierto para identificar en nuestra ciudad, ejemplo, cuánto cuesta el kilowatt por hora. ¿Que ¿Cómo lo pueden verificar? Con el recibo de energía, y en el recibo de energía le aparece ese valor de cuánto cobra el gobierno por kilowatt. Bien, en el otro ejercicio lo que nos establece es que en una batería tenemos o se tiene una fuerza electromagnética de 12 voltios. Acordémonos que fuerza electromagnética, como definimos la clase anterior, prácticamente estábamos hablando de una batería o de un generador. Entonces nos dice aquí que tiene 12 voltios y una resistividad interna. Cuando estábamos hablando de batería, estábamos especificando que si vamos a conectar algo en esa batería, pues vamos a tener una resistencia interna y una resistencia externa. La resistencia interna que ya nos establece que es 0.05 ohmios, y la resistencia externa, que sería a lo que vamos a conectar la batería, en este caso tiene 3 ohmios. Nos piden que calculemos la corriente y el diferencial potencial, o en otro caso el voltaje. Entonces, ¿qué es E? Acordémonos que va a ser prácticamente el voltaje que estamos tratando de calcular en esa batería o en esa fuerza electromagnética. Entonces, ¿a qué es igual E? Pues va a ser igual a la suma de la corriente de la resistencia externa más la corriente por la resistencia interna. Esta prácticamente es nuevamente la ley de Ohm, corriente por resistencia igual a voltaje. Entonces, al hacer el despeje, definimos que corriente es igual a E sobre la suma de la resistencia externa más la resistencia interna. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? Ya lo tenemos, 12 voltios. ¿Cuánto es la resistencia? La suma de las dos, 3.05. Al hacer la división nos da 3.93 amperios. Este sería la corriente. El voltaje ya lo tenemos, que es 12 voltios. Entonces el diferencial de potencia, que va a ser igual a los 12 voltios que tiene la batería menos la corriente por la resistencia interna. ¿Cuál es la corriente? El valor que encontramos, 3.93 por la resistencia externa, que es 0.05, que es un dato. El valor es 0.8 voltios. ¿Cómo lo podemos comprobar?
Pues ya sabemos que por la ley de Ohm, el diferencial de voltaje o el diferencial potencial es igual a corriente por resistencia. ¿Cuál es la corriente? Los 393. ¿Y cuál es la resistencia externa? Los 3 ohmios. Al multiplicarlo con 11.8 voltios. En el inciso B lo que nos determinan es la potencia entregada al resistor. ¿Cuál sería la potencia entregada al resistor? Pues potencia es igual a corriente por resistencia. ¿Qué resistencia le vamos a poner? Pues la resistencia de la que está conectada a la batería o la resistencia externa. La corriente, la misma que calculamos, 3.93 al cuadrado por la resistencia que son los 3 ohmios, como lo establece el dato. Al multiplicarlo nos da 46.3 watts. ¿Cuál es la potencia entregada a la resistencia interna? Nuevamente, ¿cuál es la corriente? 3.93, que es el valor que calculamos, al cuadrado por la resistencia interna, que sería 0.05. Multiplicado nos da 0.772 watts. ¿Cuál será la potencia entregada por la batería? Pues la potencia entregada por la batería sería tanto la potencia interna como la potencia externa. Al sumarla nos da 47.1 watts. Eso lo podemos comprobar con la potencia de la batería directa. ¿A qué va a ser igual? A corriente por el voltaje de la batería. ¿Cuál es la corriente? El que calculamos, 3.93. ¿Y cuál es el voltaje de la batería? 12 voltios. Al multiplicarlo nos da 47.16, que es exactamente el valor calculado directo por la potencia entregada de la resistencia interna y la resistencia externa.